Hola bella alma que te conectas con las frecuencias del ser. Te doy la bienvenida a este canal 5 de Lab. Mi nombre es Carolina y aquí compartimos experiencias, conocimientos, información acerca de la integración de frecuencias multidimensionales del ser en estos tiempos, especialmente la de la quinta dimensión espiritual. En el video de hoy quiero hablarte sobre la compasión y el desapego compasivo. Un tema que me tocó personalmente hace poco. Y bueno, para ello quiero contarte brevemente una historia de viaje que tuve y también las dos perspectivas que desde mi punto de vista y desde mi experiencia pues hacen parte y conforman este sentimiento que es la compasión. Algunos tips para cultivarla en el día a día y también qué es el desapego compasivo. Como algunos de ustedes saben, cuando entramos en ese espacio de quinta dimensión espiritual de una manera consciente, la compasión es uno de los sentimientos y de las emociones que predominan en este estado de alta vibración. Entonces, comencemos. Imagínense que cerca de mediados de mayo, decidí ir a visitar a una amiga que vive en otra ciudad, acá en Colombia, en un pueblo cerca de la ciudad de Medellín. Entonces fue para mí todo un movimiento porque hace mucho tiempo, es decir, hace como unos 2 años, no salía de viaje sola. Entonces fue como hoy moverse, pues estaba en un proceso durante este tiempo, un proceso interno fuerte. Entonces, bueno, finalmente dije voy a salir del cascarón y me tomé un bus para Bogotá. De acá, desde donde yo vivo normalmente son 3 horas, luego desde Bogotá otro bus, porque decidí irme lento, 10 horas más o menos a Medellín, y luego coger otro bus para encontrarme con mi amiga en un pueblo, y de ahí otro medio de transporte que acá se conoce como Chiva, para poder llegar a su casa en la montaña, en el municipio de El Retiro. Bueno, para contextualizarlos un poco, Medellín es una de las principales ciudades en Colombia y se conoce como la ciudad de la eterna primavera porque tiene un clima primaveral durante todo el año. Entonces esto es increíble y muchas personas por esto lo eligen para vivir, trabajar, pasar vacaciones, y es uno de los principales destinos turísticos pues de nuestro país. Así que han llegado en los últimos años muchos extranjeros y que han decidido pues venirse a vivir por algunas temporadas, y bueno, eso ha tenido un impacto evidentemente en el funcionamiento de la economía, de la ciudad, etc. El caso es que es una ciudad de contrastes porque bueno, está esta cara y también está como el tema de las drogas, el tema del turismo sexual. Bueno, la gente también es la gente muy emprendedora, muy poderosa, y bueno, es muy, muy cálida, y las mujeres y en general las personas son muy lindas. Entonces, bueno, eso como para contextualizarlos. Y ya después de que viajé y todo esto y me encontré con mi amiga, nos abrazamos y fue la felicidad, la alegría de volvernos a ver después de 2 años. Y ella y yo pues nos conocimos en el 2020 durante la pandemia porque decidimos ir a hacer servicio, a servir, y es como, haz de cuenta, como un tipo de voluntariado en un centro de meditación de la tradición Vipassana que está ubicado por la zona de Río Negro, de San Antonio de Pereira, y estuvimos allí viviendo más o menos 4 o 5 meses y tuvimos la posibilidad de conocernos. Entonces hicimos una muy bonita amistad, ella y yo compartimos pues como temas profundos, y bueno, siempre es bonito cultivar este tipo de amistades. El caso es que en principio o en esencia nos conecta ese compromiso que las dos tenemos con nuestro crecimiento personal a través de la meditación, a través del yoga, a través de la alimentación sana, y a través de como los viajes a India, que nos han permitido cultivar, conocer, estudiar herramientas para acompañar y facilitar procesos de autoconocimiento.
Entonces cerramos el paréntesis y volvemos a la historia. Después de, bueno, no sé, un montón de horas llegamos, o sea, ese viaje fue casi que día y medio, no mentiras, pero sí fue un poco menos de un día tal vez, pero fue pues muy largo. Llegamos a su casa en la montaña, en la cordillera de los Andes, montañas verdes llenas de café, de aguacates, de hortensias, de muchos pajaritos. Estuvimos compartiendo los primeros 3, 4 días, caminando mucho. Yo amo caminar, amo viajar, amo la calle, ver el mundo. Y luego bajamos a Medellín nuevamente para ir a atender una cita. Yo fui a acompañarla a una cita odontológica y aprovechamos el tiempo para que ella me diera un tour por una zona que ella conoce porque estuvo viviendo. Y es una zona como de muchos hostales, de mucho turismo, restaurantes, discotecas. Entonces, bueno, me iba contando en la medida que íbamos caminando que el sector estaba cambiando, había cambiado mucho desde que ella se fue, que fue hace más o menos un año o tal vez menos. El caso es que me comentaba que había muchos más habitantes de calle, el tema de la rumba, de la fiesta estaba cada vez más fuerte. Bueno, el tema de la drogadicción, etc. Y bueno, como de este mundo, sí, del narcotráfico, de la prostitución, que no es tan chévere. El caso es que, bueno, evidentemente yo sí sentí un poco como esa vibra, pero bueno, siempre como estando presente y sabiendo pues que son otras realidades que para mí por lo menos no son tan cotidianas. Entonces dije, bueno, vamos a vivir y vamos a aprender de esto. Pasó el tour, caminamos, íbamos caminando hacia su consultorio cuando nos paramos en una esquina y de repente pues yo vi, creo que ella también notó que había un hombre que se quedó mirándola fijamente y se le acercó. Estábamos ahí esperando que el semáforo cambiara para pasar la calle. En esas el hombre se le acercó a mi amiga, obviamente pues las dos como cuidadosas, ¿no? O sea, creo que no hay que vivir la vida con miedo, pero sí creo que es importante estar atento y pues discernir, ¿no? Pues como con qué tipo de energía se vincula. El caso es que el hombre se le acercó y le empezó a hablar a mi amiga, que tan lindos los colores de la mochila, que bla, y le empezó a hacer preguntas. Nos comentó que venía, pues que es un hombre europeo. El señor era más o menos de pues mediana edad, alrededor de 50 años. Nosotros no vimos, yo no sentí como nada sospechoso. Mi amiga se sobresaltó un poco y empezó a hablarle muy rápido en español. El man como que se agobió. Bueno, hubo un momento ahí como que las frecuencias estaban cruzadas. Pero bueno, ya finalmente pues nos relajamos y él nos empezó a contar, bueno, que estaba hacía un par de semanas tal vez, o quizás menos, había llegado a Medellín. Y bueno, que estaba queriendo socializar y practicar su español, lo cual pues obviamente era evidente. Caminamos, nos preguntó que si nos podía acompañar a la cita, que él también estaba buscando como un servicio odontológico, y pues nosotros accedimos. No hubo así nada extraño. Mi amiga subió a la cita, la atendieron, yo conversé con él. Sí sentí pues que había como unos temas ahí importantes y unos, digamos, como que me empezó a hablar de su vida, que venía de muchas frustraciones en términos de las relaciones con las mujeres, que tenía una relación súper mala con su madre, y también que bueno, que tenía un tema depresivo importante. Entonces bueno, pues yo no le vi como nada raro. Nosotros no sabíamos si nos tocaba quedarnos ese día en Medellín y él nos ofreció su lugar de hospedaje para quedarnos esa noche porque pues tenía espacio. Yo le dije, esperemos que mi amiga salga a ver qué decidimos. Ella salió, decidimos irnos para su hotel y bueno, ya empezó como toda la historia, ¿no? El punto un poco chocante para mí. Estábamos ahí conversando tranquilos cuando de repente toca la puerta un chico más joven que hablaba en inglés y en algún punto nos dimos cuenta que le estaba pidiendo drogas y empezó a hablar así como pasito para que nosotros no nos diéramos cuenta. Pero bueno, finalmente nos dimos cuenta y ahí le preguntamos al hombre, bueno,
O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con el tema de las drogas? O sea, nosotras no consumimos en absoluto nada, no tenemos drogas, no nos interesa, cultivamos otro tipo de vida, entonces, pues, ¿qué onda con esto? Y ahí, pues, el man nos confesó que evidentemente, pues, sí consumía drogas, pero que en ese momento no tenía y, pues, no lo iba a hacer estando nosotras ahí. Pero, pues, eso ya obviamente fue una señal, una alerta roja y nosotros decidimos ir. Bueno, acá cabe mencionar que sí hubo una química entre mi amiga y el hombre y era evidente pues que él quería como tener experiencias con mujeres. Entonces yo decidí acompañar a mi amiga como en esta aventura, pero pues no, yo le dije al hombre como muy claro que yo no estaba interesada, pues que yo estaba pasando por un momento personal en el cual había decidido no tener ningún tipo de contacto con hombres sexualmente hablando. Y bueno, ya hasta ahí fue mi límite. Pero entre ellos sí hubo como una conexión y una especie de querer como profundizar en el rollo. El caso es que mi amiga y yo nos fuimos, ellos alcanzaron a cruzarse sus teléfonos y bueno, fuimos a un hotel. Esa noche no supimos más de él hasta el otro día, que mi amiga vio en su WhatsApp varios mensajes donde él pedía ayuda porque parecía que había tenido un consumo anormal o extraordinario de la droga. Entonces había tenido que ir a la clínica porque bueno, estaba sintiendo mucha taquicardia, o sea, se asustó y tuvo que ir a la clínica y estaba pidiéndonos ayuda. Nosotros ese día volvimos a la casita de la montaña y nos quedamos como pensando en el tema, porque realmente el hombre sí se veía como con esa intención y esa genuina petición de ayuda, pues yo lo sentí así. Y pues me pareció que fue una persona bastante honesta. El caso es que nosotros nos devolvimos, ellos siguieron hablando, pasaron un par de días. Finalmente pues decidimos como darle una mano en la casa de mi amiga, lo cual evidentemente era un riesgo, pero las dos decidimos asumirlo y bueno, pues como poderlo contener de alguna manera en el espacio de su casa, desde nuestras prácticas personales, y pues digamos que es algo que hacemos las dos. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle una mano, porque el hombre realmente sufría, realmente. Y entonces obviamente le dijimos no drogas, nada de alcohol, nada de intoxicantes, y bueno, pues obviamente son las reglas pues de la casa. Entonces estuvimos meditando muy temprano, claro, obviamente respetando sus ritmos y sus tiempos, porque también éramos conscientes de los pues, que iba a entrar en un punto de abstinencia, porque sí nos reconoció que tenía una adicción a la cocaína y a las drogas. Entonces sabíamos que podía pasar. El caso es que estuvimos compartiendo y conviviendo alrededor de una semana y tuvimos varias conversaciones. Yo trabajo terapéuticamente acompañando diferentes tipos de personas y en las conversaciones que pudimos tener sí notaba yo un gran componente de sus heridas de infancia no resueltas y las cuales lo llevaban a experimentar emociones muy intensas, y también pues como claro, como esas relaciones con su padre y con su madre estaban todavía, por decirlo de alguna manera, en un estado infantil, en el sentido en que no entendía y no podía integrar pues como eventos que tuvo en relación con cada uno de ellos. También pues esa necesidad de llenar vacíos, precisamente porque no se había hecho un trabajo a conciencia profundo, y pues se quería llenar ese vacío con las drogas, con el alcohol, con el sexo. Y pues evidentemente fue apenas como el abrebocas a un proceso que en algún punto pues yo decidí también terminar porque vi que no era sano para mí. El caso es que, para cerrar un poco esta parte del video, yo me conmoví mucho con el sufrimiento del hombre y de su pedida de ayuda. Yo normalmente no me acerco a las personas, sino que espero a que me pidan ayuda.
o pues que me pidan aportarles a sus vidas. Y pues sabíamos que era un tema delicado y pues él también en ese contacto con estas realidades a través de él y digamos con estas sombras con las cuales yo no estaba tan familiarizada, a mí se me removió el miedo y específicamente el miedo al abuso sexual y bueno, básicamente fue como se toca la humanidad del uno y del otro con este tipo de experiencias. Entonces, ¿qué es la compasión desde pues, estas dos perspectivas o desde mi experiencia también y desde lo que he leído? Y es que básicamente, bueno, primero es un sentimiento que el lenguaje de alguna manera lo limita. Sin embargo, bueno, procuraré ser lo más específica y puntual con esto. Para mí es un sentimiento que nace del deseo puro, de un corazón puro, de querer conectar con el sufrimiento del otro y tomar acción desde los recursos propios para acompañarlo, guiarlo, ayudarlo a salir de ese sufrimiento. Entonces es conectar de manera empática y movilizarse a tomar acción para que realmente todos los seres puedan salir del sufrimiento y puedan estar en paz. Es no solamente ponerse en los zapatos del otro, como muchas veces se ha entendido, sino también ese accionar genuino desde los propios recursos para contribuir al bienestar. ¿Sí? O sea, no solamente sacarlo del sufrimiento, sino que pueda tener bienestar. Muchas veces se confunde con lástima, pero esta tiene que ver más con un sentimiento de superioridad frente al otro y pues desde subestimarlo, ¿no? También la compasión parte de una mente que tiene una intención pura y simple de servir al corazón amoroso. O sea, creo que la compasión se comienza a experimentar y a cultivar de manera directa en nosotros mismos primero, con aceptación, con realismo, con ecuanimidad de toda situación, como ese sentimiento de neutralidad frente a aquello que estamos experimentando, para podernos acompañar a nosotros mismos. O sea, parte desde esa empatía con nosotros mismos, en principio. Y eso implica afinar la sensibilidad y permitirnos reconocer todas las experiencias y las emociones y los pensamientos que están habitándonos. Y pues y reconocer y tocar nuestra individualidad y vulnerabilidad desde cada experiencia por la que atravesemos y que pues está. Si la rabia llega, entonces podemos estar junto a ella. Si tenemos confusión, abrazamos esa confusión. Si estamos enfermos, abrazamos la enfermedad. Si estamos alegres, disfrutamos de la alegría mientras dure, sabiendo que siempre toda emoción va a cambiar. Implica ser sensible y empático, otra vez, para desarrollar aceptación y resiliencia. Estar presentes para nosotros mismos independientemente de las condiciones y situaciones externas. Entonces, es esa capacidad de abrirnos a experimentarnos de verdad, acallando un poco como esas cosas externas y permitiéndonos sanar. Sí, durante los procesos de sanación, lo digo pues por experiencia propia y por lo que he visto, cuando hay una sanación, cuando se está dando una sanación profunda, sea por trauma o por cualquier razón, es esencial cultivar este sentimiento. Muchas veces no entendemos ni con la cabeza, ni con la lógica, ni con la racionalidad el porqué del abuso, por ejemplo, o del abandono o del rechazo. Esto nos abre un sinfín de emociones y dolores en el cuerpo en forma de memorias celulares, las cuales
no son más que los síntomas de purificación en el proceso. Acá quiero mencionar algo que me parece importante y es, claro, estamos sanando a nivel individual, pero también estamos sanando a nivel colectivo. Y así como nosotros tenemos esos procesos de purificación y de purga colectivos, o sea, cuando salen nuestras sombras y cuando sale toda, yo digo, porquería, o sea, esas cosas que no son tan chéveres y que a veces no queremos ver, bueno, hay que hacer una limpieza, hay que integrar y hay que, pues, hacer cambios. Eso también pasa a nivel colectivo. Si tenemos memorias guardadas de cientos de años y esto está pasando actualmente y por eso hay como tanto caos de alguna manera y tanta, pues sí, de encontrarnos con personas como por ejemplo yo con este personaje en la historia que veía tan claramente pues como las densidades y como todo lo que está saliendo a la luz, como toda la violencia, como todos los casos de abuso que se está, de abuso infantil, de abuso, de violaciones, bueno, toda esta cantidad de cosas hay que también ser consciente que el nivel personal trasciende al nivel colectivo. Y ahí ya vamos como al otro punto y a la otra perspectiva de la compasión. Es necesario permitir el dolor con la clara comprensión e integración de lo que es liberar. Es necesario estar presentes para nosotros mismos de la mejor forma posible y tomar las acciones que corresponden para atendernos, atender el dolor. Ir al médico, asistir a psicoterapia, meditar, hacer deporte, conectar con la naturaleza y aquello que fomente el autocuidado y permita tenernos paciencia y atender esos dolores que están surgiendo. Yo acá revisando mis notas para que no se me quede nada por fuera. Es recomendable también recordar que todo es impermanente y desde allí superar obstáculos que nos permitan desarrollar la resiliencia, es decir, asumir experiencias adversas y traumáticas de forma positiva y constructivas e incrementar, capitalizar las fortalezas propias. Sí, es como esa capacidad de darle la vuelta después de atender y después de asumir y aceptar esos dolores que todos tenemos porque somos humanos y darle la vuelta para poder fortalecernos. Así que una vez hemos tocado la compasión con nuestras manos en nuestro propio cuerpo y gracias a las experiencias propias es más fácil expandirla hacia los demás. Abrir la sensibilidad y ser consciente de la propia capacidad de sentir es uno de los más grandes regalos, sentir. Nos permite empatizar con otros seres sintientes. Ser capaces de ponernos en su lugar es una manera extraordinaria de trascendernos, mientras cultivamos el valor de la solidaridad que parece extinguirse en estos tiempos. Aunque no del todo, yo conozco también formas de apertura y todo este trabajo en redes, en comunidad, donde la solidaridad se respira y se siente de verdad. Pero ojo, no es fusionarnos a absorber ni a perdernos en el sufrimiento del otro, porque una persona altamente sensible y empática, si no ha trabajado ni ha entrenado esa sensibilidad desde la ecuanimidad y la neutralidad, probablemente pueda hacerse mucho daño y absorber cosas y temas que no le corresponden. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y pues se pueden empezar a cargar cosas, porque no se trata de hacer el trabajo por el otro ni tomar responsabilidades que no nos corresponden. Simplemente es intervenir cuando la ayuda es solicitada, actuando desde la neutralidad. Esto implica actuar desde nuestros recursos propios para acompañar, apoyar, ayudar o facilitar herramientas, medios, simplemente la presencia para que el otro pueda aligerar y salir de su sufrimiento para que se libere y pueda estar en paz. Sí,
hay que activar mucho el discernimiento para poder saber hasta dónde estar, hasta cuándo poder entregar energía y cuándo decir retiro mi energía. Es necesario tener claros los propios límites y el autocuidado para no cargarnos con pesos ajenos, ni responsabilidades físicas, emocionales o mentales que no nos tocan. Se trata de reconectarnos con nuestra propia humanidad y generar acciones de bienestar para todos los involucrados. Implica tener un canal físico, mental, emocional limpios y claros, que vibren alto, conectar con la vibración del amor incondicional. Uno de los grandes mensajes que el Maestro Jesús nos legó hace más de 2000 años, cuando vino a la tierra a anclar la conciencia crística, fue ese, el amor incondicional. Permitirnos vibrar en amor incondicional es sanador y profundamente liberador. Esto corresponde al mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y está vinculada a la capacidad de sentir y conmoverse con el sufrimiento en todos los seres, incluido, y más importante, en primera medida, el de uno. Se trata no de entregar y hasta quedarnos sin nada, sino se trata de un proceso de equilibrio, de poder dar una mano, de conectar, de sentir, no de volvernos máquinas, ¿no? Con todo esto de la tecnología a veces podemos desarrollar mecanismos de indiferencia que van en contra de la solidaridad y de conectar con el otro, pero siempre y cuando podamos saber y discernir. Es un entrenamiento literal. Y bueno, para eso te quiero contar como 6 tips que espero te ayuden para que puedas empezar a cultivar esta conexión contigo y con los demás. Bueno, el tip número 1 es: ábrete y permítete sentir, escuchar y atender tu sentir. Abrirse a la propia sensibilidad desde las sensaciones corporales, o sea, desde tu cuerpo, las necesidades propias a todos los niveles, es muy importante hacer y atenderlos y observarlos sin juicios, es muy importante. Número 2, prioriza tus necesidades y atiéndelas. Eso es como el tema del autocuidado. Establece límites claros y sanos para cuidar tu energía. Ese es el tip número 3. O sea, familiarízate con tu energía y cuídala. O sea, todo aquello que la drene, ponle límite y respétalo. Ese es el 4 tip. Respeta tus límites y comparte tus recursos con los seres de tu entorno que sufren. Esos recursos pueden ser materiales, dinero, alimentos, ropa, puede ser tiempo, puede ser facilitar herramientas de gestión emocional, meditar con más personas o simplemente tu presencia cuando alguien necesite ser escuchado. 5. Suelta, renuncia al resultado de tus acciones y ríndete al bien mayor. Acompañar e intervenir en el proceso de otros hasta donde sea sano para ambas partes. Entonces, pues nuevamente es entregar la energía sin alguna expectativa y que eso que puedas aportar sea entregado de corazón y sea soltado a un bien mayor, a Dios, al universo. Y 6, autogestiónate y tómate el tiempo para reflexionar, meditar sobre el proceso y ten claridad sobre tu intención compasiva tantas veces como sea necesario. Sí, acá es muy importante conectar con la propia intención y de por qué lo haces, porque ayudas a otro, ¿sabes? Y simplemente te invito a que lo reflexiones. Por último, hablemos del desapego compasivo. Según el budismo, el deseo, el apego a las personas, a los pensamientos, a las emociones, a las cosas materiales, a las situaciones, son causa del sufrimiento. Así que dejar ir el apego a todos los factores
a los que les atribuimos nuestra felicidad es cultivar el desapego. En este proceso generamos un sentido interno de paz y tranquilidad desde la comprensión de que toda experiencia es impermanente. Esto es un término muy importante, la impermanencia. Y por eso no hay ningún sentido en aferrarnos a algo que es cambiante. Básicamente esa impermanencia es que todo cuanto surge desaparece, desde una sensación física, desde un pensamiento. Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. A mí me ayuda esa frase, recordarlo sobre todo cuando estoy enferma. Bueno, en el contexto de desarrollar compasión hacia nosotros mismos y hacia todos los seres, es importante integrar esa ley de la impermanencia, la ecuanimidad y la neutralidad para conectar con nuestro centro la mayor parte del tiempo y saber cuándo es necesario soltar, dejar ir a aquellos seres que acompañamos en sus procesos de liberación del sufrimiento, incluidos familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. Así pues, es necesario enfocarse en el proceso, en el paso a paso, más que en el resultado de nuestras acciones. Recordar aquella frase célebre: el camino es la meta. Y bueno, cuéntame si resuenas con esto, me interesa leerte. Mantener la perspectiva sin expectativa frente al otro ayuda un montón. Cuando ayudo, acompaño, estoy con el otro, me ayudo a mí misma. Eso es importante comprenderlo. No somos responsables de las decisiones conscientes e inconscientes de los demás, ni tampoco de sus historias, aún sabiendo que somos uno con ellos. Ellos hacen parte de mí y yo de ellos. Partiendo de esta conciencia, podemos contribuir e impactar la evolución del todo colectivo desde un servicio desinteresado con la comprensión de la entrega a un bien mayor. Eso a veces no es fácil, es complejo. Algunas veces seremos receptores de esta vibración compasiva cuando estamos en estados de vulnerabilidad importantes, y otras veces emisores en el marco de la ley del dar y el recibir, lo que se conoce como la ley del balance. Lo importante es reconocer esa conexión esencial y poder validar la propia individualidad en caso de tomar distancia o elegir no seguir acompañando o soltar al otro en su proceso. Por último, es importante recordar que, como enunció el Buda en una de sus nobles verdades, la vida es sufrimiento. Nada que hacer por el momento. Conectar con esto nos recuerda nuestra humanidad y nos permite evolucionar. Empatizar con nuestro sufrimiento y con el de los demás, así como tomar decisiones para salir de él a nivel individual y colectivo, es nuestra responsabilidad y un compromiso necesarios para, como humanidad, poder dar un salto cuántico a nivel de conciencia superior en coherencia con el de Madre Tierra y nuestro planeta. La compasión hace parte de este proceso, como el desapego y la renuncia a los resultados de las acciones que emprendemos en este sentido. El desapego compasivo implica entregar a Dios, universo, gran espíritu o como sea que lo llames, las acciones compasivas hacia los demás, respetando su libre albedrío propio y externo. Respetando nuestro propio albedrío y el albedrío de las demás personas. A eso es a lo que me refiero. Para cuidar la energía nuestra, mientras hacemos parte del camino de otro ser que sufre, implica generar bienestar para todas las partes implicadas, y eso requiere trascender roles de víctimas y salvadores. Es una manera de adiestrar el ego en servicio a un bien mayor. Bueno, estas notas que les estaba leyendo las escribí con base en varias experiencias que he tenido
a lo largo de este camino de vida de esta ser humana que está aquí al frente. Y bueno, quise compartírselas porque sí siento que es un llamado urgente a la humanidad que se nos hace desde arriba. O sea, de hecho lo he sentido muy fuerte como este tiempo. Lo que pasa es que me demoré un poquito en ponerlo acá en video porque estaba procesando vivencias e información como todos. Espero que te haya servido, que te guste, cuéntame. Más que te guste, que te haya servido y que te haya resonado. Bueno, por ahora es todo. Déjame saber en tus comentarios qué piensas al respecto. Y un día más, una vez más, te deseo un día del cielo en la tierra para ti y para los tuyos. Yo sé que estamos transitando tiempos complejos, pero aún así sé que es posible experimentar el cielo en la tierra. Te mando un besito y un abrazo. Chao.